Ya hablamos de lo que es la definición de los recursos naturales. Ahora, ¿quiénes pueden explotar esos recursos? Ya hablamos que el Estado es el propietario original de todos esos recursos, los señalados en el artículo 27 constitucional. Pero ¿qué creen? Cuando habla de propiedad privada, por antonomasia estamos hablando de las personas. Y si se acuerdan de las modalidades de los terrenos o de la propiedad, también implica un requisito la calidad de la persona quien va a obtener esos recursos. No sé si se acuerdan, pero por muchísimo tiempo en nuestro país las personas que eran definidas como extranjeras no podían tener propiedad en la orilla, en la costa de nuestro país y en las fronteras. Eso es por cuestiones traumáticas históricas, en donde por que precisamente hubo gente que se estuvo, diría, colonizando, para no decirlo apropiando, en ciertos territorios del país, al final terminaron apoderándose o adueñándose de esos territorios e incluso haciéndolos independientes. Pues bien, para que evitar ese tipo de situaciones, nuestra constitución en el artículo 27, repito, le da la condición a esos territorios que originalmente son de la nación. Así, si alguna persona que se haga llamar dueña de un terreno, también no la vaya a ser independiente de México. Pasó, por eso está esa norma en nuestra constitución y por eso tenemos ese temor. Pues bien, en ese artículo habla de la forma en que se va a adquirir, la forma en que se va a explotar esos recursos, pero ¿quiénes son las personas que lo van a explotar? En México tenemos un régimen de mexicanos y extranjeros y para ello no lo define nuestra propia constitución en su artículo 30. En ese se señala que va a haber una serie de tipo de mexicanos, aunque realmente todos son mexicanos si cumplen con estos requisitos, aunque lo definimos por nacimiento o por naturalización. Una persona puede obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento, ya se la deben de saber, si ya lo vieron en el derecho internacional público. El primero de ellos, los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Ahorita que vi la palabra territorio, si sabían, el origen de la palabra territorio no corresponde a terreno, como a mí me lo quisieron inculcar. La palabra territorio implica terror, y este concepto implica a que es la zona en donde una sociedad aplica terror a otra sociedad para que no se acerque. En las casas, sobre todo, cuando las construyen, muchas veces ponemos ya sea una barda con picos en la parte de arriba, o bien advertimos de que esa pared o ese muro se encuentra electrificado. Estamos dándole terror a los ladrones, terror a otras personas que no corresponden a nuestra, en este caso a nuestra propiedad, a nuestra casa, para que no se acerquen. Entonces el origen de esta palabra, de territorio, es qué tanto terror le damos a las demás personas. Así las ciudades amuralladas era precisamente para que no entrara gente. Con el terror o la advertencia, vamos, la advertencia como tal de que si traspasaban ese suelo, podían incluso morir. Y luego entonces, volviendo al tema, aquellas personas que nazcan en el territorio de la República se entenderán, sin importar la nacionalidad de los padres, se entenderá que son mexicanos. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padres mexicanos de nacimiento en territorio nacional o de madre mexicana en territorio nacional o nacida en territorio nacional. Con que uno de los padres sea mexicano, no importa si nació en un buque, no importa si nació en el monte Himalaya, no importa en dónde esté en el planeta. Si su padre o madre, cualquiera de los dos, es mexicano, también él, su hijo, será mexicano. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o madre mexicana por naturalización. Si por lo menos uno de ellos es mexicano por naturalización,
También no importa en el lugar en donde haya nacido, se entenderá mexicano. Y por último, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes, que sean mexicanos, que tengan la bandera mexicana, también se entenderá que son mexicanos de nacimiento. E incluso está en nuestra Ley General de Población. Fíjense, hasta ahí eso siempre me ha gustado de la norma mexicana, que si por alguna razón se encontrara a un niño que probablemente sea recién nacido, es decir, que tenga las características de un recién nacido, que se encuentre en territorio mexicano, no importa el color, las facciones, la vestimenta, cualquier indumentaria que pudiera sugerir que sea de otra nación. Si ese niño, bueno, ese bebé o neonato o niño con las características de que apenas nació en pocos días o en pocos meses, se entenderá que es nacional mexicano si se encuentra en el territorio mexicano. Repito, y eso se me hace muy agradable. No importan las facciones, porque puede ser una persona con facciones morenas, africanas, concepto, vamos, con test africano, asiático o europeo, y por el simple hecho de estar en el territorio mexicano, lo vamos a entender como mexicano, porque aquí en México somos pluriculturales y se entenderá de que este niño nació de esa pluriculturalidad nacional. Respecto a la nacionalidad mexicana por naturalización, el apartado B de la Constitución establece que son mexicanos por naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. Mujer o varón extranjero que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicana que tenga o establezca su domicilio dentro del territorio nacional y cumpla con los demás requisitos establecidos en la ley. Si tienes alguna de estas dos características, te podrás nacionalizar mexicano. Y los trámites de naturalización mexicana, incluidos los casos de cónyuges de mexicanos, se realizará ante la Dirección Nacional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No me meto más, porque de aquí nada de estos dos temas podríamos abarcar muchísimas clases, ya que incluso por decreto del propio presidente puede en fast track generar la naturalización de cualquier persona que así lo desee. Lo que sí vamos a ver rapidísimo es la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización. El artículo 37 constitucional establece que la nacionalidad mexicana por nacimiento, por naturalización, perdón, y eso es muy importante, es que estaba pensando en ello. Los mexicanos por nacimiento jamás vamos a perder la nacionalidad mexicana. En otros países sí, pero aquí en México también tenemos ese derecho, que a diferencia en otros países, como Estados Unidos, sí lo puedes perder. Bueno, dentro de la pérdida por naturalización, será por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, o hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen la sumisión de un estado extranjero, por residir durante 5 años continuos en el extranjero. Si tenemos esas características, se entenderá de que ya no queremos ser mexicanos. Bueno, para aquellas personas que son naturalizadas, si cumplen con estos requisitos, se entenderá de que ya no siente los colores de nuestra bandera. Por otro lado, tendremos lo que es el régimen para los extranjeros, que en términos generales, los extranjeros se internan legalmente en el país con calidad migratoria de inmigrantes o de no inmigrantes. El concepto de inmigrante se dará al extranjero que se interna legal y condicionalmente en el país con el propósito de radicarse en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado. Los inmigrantes se aceptarán hasta por 5 años y tienen obligación de comprobar a satisfacción de la Secretaría de Gobernación que están cumpliendo con las condiciones que les fueren señaladas al autorizar su internación y con las demás disposiciones migratorias aplicables a fin de que sean refrendada anualmente si procede su documentación migratoria. ¿Eso qué quiere decir? De que una persona extranjera va a querer residir en México para realizar alguna actividad económica. Por eso la relevancia del régimen de los extranjeros.
Repito, por trauma histórico, México siempre ha tenido problemas con los extranjeros y sobre todo porque al momento de que estos explotan los recursos naturales de México, generalmente es en perjuicio de nuestro país. Tal es el caso de California o de Texas. Y si vemos ejemplos, vamos a tener muchísimos más. Ha habido extranjeros que llegan a México simple y sencillamente para perjuicio. Entonces, durante mucho tiempo hubo trauma histórico respecto de estas personas. Y empezaron a tener ciertas calidades y sobre todo cierto recelo en cuanto a la posibilidad de que trabajaran en México. Luego entonces, para que tengan esa calidad de inmigrante, tienen que estar realizando una actividad económica, que sean productivos. Así como en otros países, bueno, yo conozco a personas que se han ido al extranjero, lo que le piden los demás países es eso, que sean productivos económicamente y les dan como una especie de oportunidad en cuanto a realización de sus trabajos. Aquí en México pueden estar realizando la actividad que en origen señalaron que iban a realizar en México. Y por otro lado, el Estado puede tener ya sea el control de estas personas, de esas actividades y sobre todo, si aquellas actividades no son realizadas por los mexicanos porque no tuvimos las herramientas para ejercitarlas, es que permite de forma controlada el ingreso de de ciertos extranjeros. Lo podemos ver en áreas de producción en Estados Unidos. ¿Se acuerdan aquella frase de Vicente Fox en donde decía que los mexicanos realizaban trabajos que, ¿se acuerdan de que quienes no podían, que ni siquiera estas personas lo querían realizar? La política económica por parte de Estados Unidos es de que si van a internarse algunas personas para trabajar que no sean las nacionales, obviamente, van a hacerlo a través de ciertas actividades en específico. Bueno, en este caso para México, en teoría, es lo que se tendría que hacer. Va a permitir las actividades en porcentajes o en ocupación de ciertos trabajos para ciertas personas que en teoría esas actividades no las realizarían o no las están realizando los mexicanos. O bien existe un déficit de ese tipo de trabajos en los cuales es que aquellos extranjeros lo podrían realizar. ¿Qué es lo que implica? Que el Estado como rector de la economía va a permitir que haya esa producción de recursos y por lo tanto va a mejorar la economía mexicana. Por eso los acepta. Es una especie de reciprocidad. Aquellas personas que realizan, que quieren llegar aquí a México, pueden residir con ciertas características y ciertos requisitos a cambio de aportar algo al país. Y ese algo se encuentra dentro de las formas limitadas. Bueno, dice que son ilimitadas, pero al final hay una coladera en donde permite demás actividades que pueden realizar. Pero aquellos extranjeros que quieran entrar como inmigrantes podrán hacerlo realizando las siguientes actividades como rentista, inversionista, profesional, cargos de confianza, científicos, técnicos o familiares para vivir con algún cónyuge o de algún pariente cosanguíneo, inmigrante o inmigrado, artistas y deportistas y asimilados. Luego entonces, si cumplen con estas características o estas actividades, podrán estar aquí durante 5 años. Posteriormente, se le tendrá por inmigrado y tendrá otras características, en donde se le podrá detener como residente en el país y las comprobaciones que tenga que realizar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores van a ser muchísimo menos. También llamaremos dentro de los extranjeros a los no inmigrantes, a aquellos extranjeros que con permiso de la Secretaría de Gobierno se internan en el país temporalmente. No quieren estar aquí en México, solo vienen ya sea de paso o quieren hacer alguna de estas actividades. La primera de ellas como turista con fines recreativos. Los transmigrantes que van de tránsito de un país a otro. Aquí en México, bueno, no tenemos tanto problema porque a lo más que podemos ir hacia arriba sería Canadá. Pero aquellos inmigrantes, bueno, aquellas personas que vienen de paso de Centroamérica, llegan a México y de México pasan a Estados Unidos. No quieren estar aquí, solamente vienen de paso.
también los visitantes que quieren realizar alguna actividad lucrativa o no. Y estos visitantes solamente van a tener la posibilidad de estar un año. Ministros de culto o acción religiosas. Supongamos que el Papa no viene a México como jefe de Estado. Él podría estar aquí en México de visita unos días y después se podría ir a otro país o regresarse al de origen. Esto cuando se trata de católicos. Me imagino yo que hay ministros o hay jefes religiosos que pueden llegar aquí a México. Entonces llegan, tienen esta calidad y posteriormente se van a retirar. Por ejemplo, el Dalai Lama llega aquí a México como ministro de culto. Estuvo para dar algunas conferencias y después se retiró. También están los asilados políticos. Y este es para proteger su libertad o su vida de repercusiones políticas en su país de origen. Y este caso va a estar durante todo el tiempo en donde la Secretaría de Gobierno lo crea pertinente. Para el caso, no sé si se acuerdan en Inglaterra, del dueño de Wikileaks, sí, que duró mucho tiempo en la embajada de Ecuador, hasta que pues obviamente pues ya no tuvo tanto tiempo, duró muchísimo tiempo ahí y hasta que pues lo apresaron y se lo llevaron para juicio. El tiempo en que estuvo, estaba como asilado político. Así también aquí en México ha habido muchos en nuestra historia que han llegado aquí a México para su protección. El caso de Brasil, de España, perdón, con la dictadura de Franco. También los refugiados, cuando se trata de guerras, lo que pasa es la población extranjera, se les permite el paso a los territorios aledaños precisamente para protegerse. También están los estudiantes. En cuanto a los refugiados, también es por tiempo ya, determinado, bueno, no está determinado como tal, pero sí está limitado. Es hasta que las condiciones se encuentren de nueva cuenta de paz en ese país, es cuando van a regresar para volver a su vida cotidiana. Respecto a los estudiantes, pues es hasta que terminen sus estudios. Hay los que le llaman visitantes distinguidos, los famosos visitantes locales. Por ejemplo, en un crucero, cuando llegan al país, van a una zona determinada y luego se regresan. Y también están los corresponsales, que van a ese país para hacer el reportaje de las actividades, generalmente son bélicas, o las que yo conozco son bélicas. Obviamente existen otras actividades, sobre todo por ejemplo en deportes, cuando hay mundiales o cuando hay olimpiadas, pero están en un tiempo determinado, o si están durante todo el evento, por ejemplo, y hasta que termine el evento se tienen que retirar de ese país. Así también aquí en México. Bueno, de todo el régimen extranjero y de las normas que acabamos de leer, se puede establecer o se puede desprender de que el Estado mexicano puede otorgar el dominio a los extranjeros sobre algunas tierras, aguas o sus accesorios. Y cuando hablo de tierras, aguas y sus accesorios me refiero a casas o algún departamento para poder hacer la actividad que dijeron que iban a realizar. Esto en cuanto a pequeño, pero cuando se trata de inversionistas, existen ciertos porcentajes cuando se crean algunas empresas para poder trabajar respecto a ciertos recursos. El Estado es el que va a proporcionar o le va a autorizar los permisos necesarios para que realice esas actividades. Repito, puede ser algo tan simple como la generación de una profesión, es decir, tener su casa, obviamente los alimentos y generar esta actividad económica, a algo más grande como una empresa, como una extractora de oro en minas, o la fabricación de ciertos automóviles como aquí en Aguascalientes. Aquí el punto es de que el Estado, vamos, como de buena onda le va a proporcionar esas características porque le conviene también al Estado que esa persona sea productiva y beneficie a México. Imagínense, y se los pongo hacia la pregunta al aire, si un país quisiera apoyar a nuestro país para tener este tipo de interacciones y que le permita, más bien que le permitiera
que utilizara todos los recursos que existen en el país, pero con la garantía de que, no sé, en 5 o 10 años nos va a dejar el país produciendo, exportando, importando, con un desarrollo económico impresionante. ¿Se lo permitirían o no se lo permitirían? Que dijera otro país, con lo que les digo, eh, dame chance de estar aquí en su país, te apoyo en lo que necesites y te garantizo que en unos años vamos a poder, yo me voy a desarrollar como país y tú también vas a desarrollarte como país. ¿Se lo permitirían? Se los digo porque históricamente hablando hay una situación que pasó antes de la primera, bueno, durante la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania, bueno, en aquel entonces Prusia o Imperio Alemán, perdón, Imperio Alemán ofreció a México la posibilidad de que se pusieran aquí de forma estratégica para atacar a los Estados Unidos y a cambio de ello lo apoyarían económicamente en cuanto al desarrollo. En aquel entonces Alemania era uno de los países más importantes, bueno, siguen siendo, pero era uno de los más importantes de la época en cuanto a tecnología y desarrollo social. Le dijo que le devolvía incluso los terrenos que les había quitado de Estados Unidos, pero que le permitiera estar ahí como punto estratégico. En aquel entonces nuestro presidente lo que hizo fue utilizar ese telegrama en donde le pedían a México su apoyo, se lo pasan al embajador de Estados Unidos con ese telegrama entra a la Primera Guerra Mundial. Y nosotros seguimos aquí como estamos. ¿Qué hubiera pasado? No sé, el hubiera en este caso en particular, pues es fantasía. Y tampoco quién sabe si hubieran cumplido con su promesa, ¿verdad? Pero se ha planteado muchas veces, muchas ocasiones, el que las personas, bueno, extranjeros apoyen a México en cuanto a industria, en cuanto a tecnología, y nosotros les hemos permitido, pero muy poco, muy limitado, porque, repito, nuestra historia ha sido de puros traumas. No sé si seamos los únicos, pero sí por lo menos por este tipo de situaciones hemos perdido más de la mitad de nuestro territorio. Pero tampoco no hemos sabido utilizar nuestros recursos naturales. Hay una anécdota que nos dijo una vez un maestro en preparatoria. Iban de camino de Coahuila a Monterrey. En este caso era de Monclova a Monterrey. Y el empresario que había llegado era un japonés. Obviamente aquí en Aguascalientes pues es vamos, los tenemos muy a la mano porque tenemos las empresas, pero en aquellos territorios la inversión es muy poca y mucho menos asiática. En este caso era una persona de Japón en donde se fueron en carro de Monclova hacia Monterrey. Y esta persona estaba, decía el profesor, estaba entre triste, enojado y como desesperado porque veía mucho territorio, muchos nopales, muchas de estas, ay, se me olvidó cómo son, unas que son como picudas. No me acuerdo cómo se llaman esas plantas que parecen, creo que le llaman greñudas. Pero hay un montón en esa zona de entre Monclova y Monterrey. Y esta persona estaba tan desesperado de que cómo era posible de que existiera tanto territorio en nuestro país que estuviera ocioso y allá en su país, en Japón, esté tan limitado y tan desarrollado tanto su sociedad como tecnologías. Obviamente tienen varios problemas, pero en cuanto a economía, están pero mucho mejor que nuestro país. Obvio, estoy hablando hace como 20 años cuando les estoy hablando de esto. Pero México tiene ese problema que tenemos mucho terreno, muchos recursos, no los hemos explotado y los que hemos explotado los hemos sobreexplotado sin ver que tenemos otros recursos que podemos aplicar o podemos utilizar. Tenemos mucho terreno, a pesar del que nos quitaron, bueno, que perdimos, y que actualmente una de las formas que podemos explotar es a través de los extranjeros. En fin, ese es un tema que podemos discutir muchísimo y creo que vamos a quedar sin acabarlos del todo. Bueno, rápidamente vamos a empezar lo que es la unidad 7, que son las finanzas públicas y el derecho económico. Las finanzas públicas constituyen instrumentos fundamentales para la política económica, pues la actividad financiera estatal es el contenido esencialmente económico, determinado por factores políticos y sociológicos
que operan en cada país y en cada sistema. También incluyen elementos técnico-jurídicos, como afirma Jacinto Falla Viesca, en el que dice que las finanzas públicas estudian la actividad financiera estatal desde el punto de vista económico, sociológico y político, mientras que el derecho financiero se dedica a su estudio desde el punto de vista interno jurídico. La relación entre finanzas públicas y derecho económico reside en que éste determina la política aplicable a dichas finanzas, y es precisamente el gasto público y los ingresos correspondientes obtenidos por el Estado de diversas fuentes el que ocupa un lugar de primer orden. Para visualizar la importancia de las finanzas públicas que tienen en el sistema económico, es que éstas se van a vincular directamente con la inversión pública en los siguientes casos: compras estatales de los bienes y servicios, pago de transferencias, sueldos y salarios, que generalmente son los que son de más, o los que más se utilizan, los impuestos directos e indirectos, tarifas aduaneras, y las empresas públicas. Pero además las finanzas públicas están a su vez relacionadas con los instrumentos monetarios, crediticios y cambiarios. Esto es, con el financiamiento del déficit fiscal, la emisión de dinero y crédito del Banco Central, colocación de títulos y bonos, empréstitos externos, tasa de interés, encaje legal del sistema bancario, devaluaciones, cambios duales o múltiples y control de divisas. ¿Qué implica todo lo que acabo de decir? Las finanzas públicas son la disciplina que se va a encargar en la obtención de ingresos, la realización de gastos y gestión de deuda pública en un estado. Nos va a servir para ver en dónde estamos económicamente hablando, cuáles son los recursos con los que contamos, cómo nos podemos hacer de nuevos recursos y por último cómo distribuirlos. Aquí siempre va a implicar, en teoría, siempre digo siempre, pero al final como todo ser humano, como toda norma, siempre hay una excepción. En este caso es el razonamiento o la racionalización de los recursos que cuenta el Estado para hacer las actividades correspondientes. Si lo reduzco a, por ejemplo, a mis finanzas, yo voy a tener una cantidad de dinero para el pago de luz, el pago de agua, educación, carro, y si por alguna razón no tengo la posibilidad de que con mis ingresos pueda lograr cumplir con todas esas actividades, tengo que emplear otras acciones para poderlo complementar. ¿Cómo sería esto? Pues si no tengo el dinero, puede ser de que pida prestado, tenga otro empleo, o bien me deshago de algunas deudas principales, aguanto algunas deudas principales, hago convenios con aquellos que les debo para que dentro de 3 meses les pague todo lo que les debo, y así sucesivamente. Si se fijan, voy a estar haciendo ciertas acciones racionalizadas para poder sostenerme en cuanto a con el ingreso que tengo. Puedo ser incluso que si por alguna razón había alguien que estuviera haciendo la casa, una trabajadora o un trabajador que realizara alguna casa, pues en este caso ya no voy a ya no voy a permitir que siga haciéndolo, o que si tenía que realizar algún trabajo, una construcción en la casa, pues voy a aguantarme hasta en tanto tenga dinero. Y todas esas interacciones y todas esas acciones pasan lo mismo con un estado o el estado. Tenemos deuda, podemos tener un déficit, tenemos que pagarle a todos los empleados públicos, tenemos que buscar la manera de obtener ciertos ingresos para poderlos implementar durante todo el año, y para ello tenemos que organizarnos, racionalizarnos, y para eso están las finanzas públicas. Lo traspolé de algo tan sencillo como algo complicado como es el Estado, pero era para que se pudiera entender. Pero la verdad es que va más allá, es algo muy grande, como para dejarlo en algo tan pequeño como las deudas de una casa, pero es muy importante todo el armatoste, todo lo que implica el control de la economía,
porque hay protocolos, hay lineamientos, hay una serie de normas que implican el control de ciertas, si vamos a endeudarnos tiene que ser de una forma, si vamos a expedir bonos tenemos que hacerlo de una forma, si el Banco Central va a emitir moneda, no la va a emitir, va a recoger monedas, en fin, hay una serie de políticas, hay una serie de situaciones tan grandes que no me permitiría explicárselos de manera muy corta. Pero sí quise hacerlo así para que se entendiera, espero que se haya entendido más o menos, pero básicamente son las finanzas públicas. Y todo ello empieza a través de un concepto que se llama presupuesto y gasto público. El presupuesto es el medio es el medio por medio de va de nuevo. El presupuesto es el medio del cual se sirve el Estado para ordenar el mecanismo de sus gastos y sus ingresos. Lo que les decía en clases pasadas. Yo tengo una libretita en donde tengo cuánto tengo y cómo es que lo voy a gastar. En este caso no es una libretita como les acabo de decir, sino que es un documento oficial que tiene o contiene un plan preliminarmente elaborado y aprobado por el Ejecutivo acerca de los ingresos y gastos públicos. Es políticamente una toma de decisión que supone tres aspectos fundamentales. En este caso, el Poder Ejecutivo no va a decir quiero 5,000 billones de pesos, nada más porque sí, sino tiene que estar racionalizado, tiene que estar fundado y motivado. ¿Por qué lo estás haciendo? Así como nosotros, bueno, volviendo otra vez a las finanzas particulares, pues muchas veces no somos tan racionales. Yo en lo particular, cuando veo algo que me gusta, ya sea en internet, pues lo compro. Pero no me pongo a pensar que esa compra a la larga me va a perjudicar o simplemente fue por gusto. Aquí, en materia pública, no puede ser así porque incluso acarrearía algún tipo de delito e incluso por hacer algo que no va con la norma, con la ley. Luego entonces el presupuesto tiene que tener primero el señalamiento de los objetivos de política económica más importantes que el Estado se haya impuesto. En este caso, tiene que estar vinculado directamente con el Plan Nacional de Desarrollo. Y si se fijan, ya se está concatenando con lo que hemos visto en clases anteriores. También hay una evaluación de las erogaciones por realizar para alcanzar cada una de estas metas en varias posibilidades y una medición aproximada de las aptitudes e intenciones de la comunidad para hacer frente al egreso total que implica el programa de gobierno. Ojo, no pueden decir de un día para otro, ¿saben qué? El impuesto sobre la renta, en lugar que sean el 33%, de buenas a primeras digan, no, ¿saben qué? Va a ser el 90% del ingreso total de los ciudadanos. Tienen que pagar el 90%. Y yo les diría, pues si estuviéramos en Luxemburgo o en Austria, en donde pagas esa cantidad de dinero, bueno, creo que son como el 72%, es el 55%. Imagínense que ese 55% se aplicara aquí en México. La diferencia es de que allá en ese país, en donde por las características implica que es el rector del Estado, es el rector económico es el Estado, obliga que se pague ese impuesto, pero las personas tienen luz, agua, los servicios básicos, tienen salud, tienen seguridad, tienen escuela e incluso ya tienen un empleo ya asegurado. No sé ustedes, pero yo preferiría que me cobraran esos 55% de ISR, pero con la garantía de que voy a tener todos esos servicios. Digo, ustedes lo pueden ver, aquí en México el impuesto máximo es el 33%, pero realmente ustedes tienen el seguro social es el correcto, las calles son las adecuadas, las condiciones de su trabajo son las adecuadas, ustedes tienen la garantía de que no los vayan a correr. Hasta pareciera como una situación de paga de servicios de comerciales, en donde no sé, en aquellos lugares es el paquete plus o diamante y nosotros estamos en el básico.
Y es que aquí creo que es el problema. Bueno, desde el Plan Nacional de Desarrollo, si no estamos bien ubicados o no se tiene bien el objetivo de rumbo de la nación, es donde si no lo tenemos ya fijo y no tenemos las bases o los ejes importantes, llegamos a la situación de que todavía que pago mis impuestos, bueno, es lo que siempre tenemos aquí como mexicanos, pero pagamos nuestros impuestos y todavía tenemos que pagar un extra mucho mayor. Digo, espero que no les haya pasado, pero llega un momento en donde prefiere uno pagar salud pública en vez de salud pública, salud privada, hospitales privados, porque la verdad la calidad de servicio y no tanto por los servidores públicos. Mi papá fue servidor público en el Seguro Social y créanme que la situación en la que se encontraba era paupérrima, en donde no le permitían incluso recetar algunas medicinas porque no las tenían. Ese tipo de con esa calidad de trabajo era con la que iba todos los días al seguro y tratar de apoyar en lo que fuera posible a estas personas. Asimismo, si no está bien presupuestado, si no tenemos el presupuesto adecuado y se viene influenciando por políticas o factores reales de poder que someten al propio Estado, pues vamos a tener serios problemas. Pero el enfoque o en la teoría establece que estos tres rubros son los que se tiene que pensar o se debiera de pensar por parte del Poder Ejecutivo para generar el presupuesto. Ya para acabar la sesión, vamos a ver rápidamente lo que son las características jurídicas del presupuesto. Bueno, el primero de todos es que la competencia es exclusiva del Estado para su formulación, aprobación y ejecución, ya que es el experto en la situación en que se encuentra el Estado, bueno, el país, y por lo tanto es que sabe cuáles son la situación económica del país y por lo tanto puede resolverlo a través de este presupuesto. El Ejecutivo le va a decir al Congreso de la Unión, que son nuestros representantes, que con 5 billones de pesos es suficiente para mantener la seguridad, salud, educación, etc. del país. Principio de legalidad tanto en materia de gastos como en ingresos. Todo lo que se pone en el presupuesto tiene que estar fundado y motivado. Anualidad del presupuesto, característica que se une a la anualidad de los impuestos. Estos siempre van a ir de la mano, los impuestos y el presupuesto. ¿Por qué? Porque sin uno no puede existir el otro y viceversa. Y son anuales porque se tienen que ajustar conforme a las necesidades de cada año. No es lo mismo la inflación de un año en comparación con el otro. De naturaleza jurídica compleja. Hay algunos que dicen por las características de su aprobación se entiende que es una ley material o formal, o bien un acto administrativo aprobado por el Parlamento, en este caso por el Congreso de la Unión. Cuando se aprueba el presupuesto es presentado por el Poder Ejecutivo, aprobado por la Cámara de Diputados. En este caso solamente será la Cámara de Diputados porque son los representantes del pueblo, no por la Cámara de Senadores, ya que ellos son representantes del Estado, de los estados, mejor dicho. Entonces, existe un procedimiento para su aprobación, aunque realmente su origen es administrativo porque no tiene características formales de una ley, pero tiene el procedimiento de una. Si se fijan, tiene que ser, en este caso, es un procedimiento especial, en donde si fuese una ley, su origen sería por parte del Ejecutivo, que se estaría perfeccionando como una especie de ley gracias a la aprobación de la Cámara de Diputados. También hay una unidad del presupuesto, que consiste en la reunión o agrupación de la totalidad de los gastos y recursos del Estado y un documento único e indivisible. No podemos tener 2 o 3 presupuestos en un año, por el principio de certeza jurídica. Si se hace un ajuste al presupuesto, implicará precisamente eso, un ajuste, pero no habrá un cambio, no habrá un nuevo presupuesto, porque sería inconstitucional, ya que el procedimiento se encuentra dentro de la Constitución. Principio de universalidad. Se conoce también como principio de producto bruto, aunque suena medio raro, por el cual no se admite la compensación o confusión entre gastos y recursos.
siendo ambos consignados por separado en el presupuesto atendiendo a un importe bruto sin extraer saldos netos. Cuando se pide así, yo necesito tanto y eso es lo que se va a entregar. Obviamente sí está catalogado en rubros, pero se pide en total. También está el principio, dentro de las características jurídicas del presupuesto, es que está el principio de no afectación de recursos. Esta característica tiene como finalidad básica impedir que determinados ingresos sufran una especial afectación. Es decir, la recaudación y captación debe destinarse a gastos generales y no a gastos especiales. En México, este principio tiene excepciones en casos tales como el IMSS, el ISSSTE, Infonavit respecto a las cuotas bipartitas que recaudan. Especificación del gasto. Como facultad del Congreso, este principio impone al Ejecutivo la limitación del gasto público. Esto es que el Ejecutivo está obligado a realizar erogaciones sancionadas de acuerdo con las especificaciones del gasto tallados en el documento presupuestario, aprobados por el Congreso o Parlamento. Es un privilegio constitucional reconocido en todo el derecho presupuestario y económico comparado, del cual gozan los parlamentos. ¿Qué quiere decir? De lo que diga exclusivamente el presupuesto es con lo que se va a trabajar en cada uno de los rubros. Si en obras fueron 1,000 millones de pesos, solamente se va a destinar esos 1,000 millones de pesos en ese rubro. Por último, las etapas del presupuesto. El presupuesto como instituto jurídico económico comprende 4 fases o etapas: preparación o elaboración, sanción o aprobación, ejecución y control. En México, la Constitución dividió la competencia al respecto 2 fases especialmente políticas. Es decir, el Ejecutivo Federal prepara y presenta el proyecto de presupuesto y la Cámara de Diputados lo aprueba y controla. ¿Cómo lo va a controlar? Hay algo que le llamamos la Auditoría Superior de la Federación, a través del cual la Cámara de Diputados va a examinar, revisar y aprobar a posteriori la cuenta pública. La próxima clase vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Sería todo por este día. Muchísimas gracias.